Llevamos ya un par de semanas viajando por tierras extremeñas con un balance más que satisfactorio sobre los días que hemos vivido, tanto por los lugares visitados como por las personas con las que nos hemos relacionado. Sobre los lugares, el convencimiento de que lo que hemos visto hasta ahora, y aún nos quedan unos platos fuertes, tiene mucho interés para el viajero, pero también con la convicción de que por mucho que lo intentemos, nunca llegaremos a tener una visión global de las maravillas de esta región. Y además aquí la gente es extremadamente amable, servicial, atenta y por regla general muy educada. Uno en Extremadura nunca se siente en tierra extraña, pero... Nosotros siempre en todos los viajes, ya sabéis que somos unos viajeros empedernidos, pero siempre hacemos una cosa y es reservar hacia la mitad del viaje, si es de 20 días como este, un espacio de tiempo a simplemente buscar un lugar que esté tranquilo, que sea bonito, y que nos permita pasar un par de días o tres tranquilos, leyendo, trabajando un poco, oyendo música, viendo alguna película en la televisión y sobre todo dando largos paseos. Esto es una norma para nosotros que cumplimos siempre. Hoy la estamos cumpliendo aquí en Alange, donde al lado del pantano tenemos la autocaravana y donde podemos aquí estar pues un par de días o tres tranquilamente. Este área me parece un hallazgo, por un lado por este entorno todo verde, la explanada, con el balneario a ese lado. Ahí tenemos el pueblo, todo esto, el pueblo detrás, que es una monada en la montaña. Luego por ahí se continúa con montañas y enfrente tenemos el lago con el embarcadero y la playa. Así que una vez ubicados nos vamos a comer, que las buenas costumbres no hay que perderlas nunca. En el Mesón Trinidad de Alange se come francamente bien. Yo he pedido un bacalao con pisto extremeño y Antonio una caldereta de cordero, un guiso de cordero también a la extremeña. Platos típicos que están muy ricos y muy apetecibles. Paseamos la comida bordeando el lago hasta el mirador y la cueva de la Pata del Buey. Esta cueva que veis aquí, que se denomina la Cueva de la Pata del Buey, que está junto al mirador de igual nombre que os acabo de enseñar en vídeo, está relacionada con una tradición antigua, y es que venían las parejas de recién casados acompañadas de todo su comitiva a miccionar en su interior. Es una tradición que viene de la Edad de Bronce, probablemente relacionada con las culturas mediterráneas y que hoy ha perdido todo su significado, pero hasta no hace demasiado tiempo seguía haciéndose. Y continuamos hasta el borde del agua en la playa extensa del lago. Estos días, además, especialmente grande debido al bajo nivel que tiene el embalse. Parece que también las cigüeñas blancas encuentran que Alange es un lugar delicioso para quedarse una larga temporada mientras nacen sus cicoñinos. De época romana datan estas termas que fueron muy conocidas y visitadas en el pasado, como lo es el moderno y bien dotado balneario actual debido a las bondades de sus aguas medicinales. Hoy, tanto las termas como el balneario permanecen cerrados para el visitante por la misma razón que tantos otros lugares que venimos presentando. Pero lo que no puede impedirnos el maldito virus es que nos pateemos a fondo este agradable pueblo, manteniendo siempre a la vista la iglesia y las azules aguas del embalse. Pero hoy, eso sí, no nos queda más remedio que comer en casa, lo cual desde luego no es una mala noticia.
Habitualmente comemos fuera prácticamente todos los días, pero hoy, después de darnos un buen paseo y dirigirnos pues al restaurante que veníamos frecuentando los 2 últimos días, nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que no había nada abierto, pero nada en el pueblo, ya nos lo han dicho. Así que nos hemos organizado aquí una comidita con nuestro vinito, vamos a brindar y tan a gusto. Y llega el momento de reanudar nuestro periplo extremeño con uno de sus platos fuertes, Mérida. Y lo primero que vamos a hacer es mostraros dónde vamos a dejar la autocaravana los próximos días. Se trata de un aparcamiento gratuito junto al Palacio de Congresos de la ciudad que nos recomiendan 2 nuevos amigos emeritenses que os presentaremos un poco más tarde, con espectaculares vistas sobre el puente Lusitania y las aguas del Guadiana. Isabel queda fascinada por el lugar tan pronto se levanta. ¡Qué maravilla! Y una de las cosas que más me gustaba o que disfrutaba muchísimo en nuestra etapa marinera era el hecho de que te levantabas por la mañana en unos entornos maravillosos. Bueno, pues en nuestros viajes con la autocaravana, en algunos momentos, desde luego podemos decir que estamos en una situación similar. Hoy, por ejemplo, qué maravilla, estamos en Mérida y gracias a un amigo autocaravanista que nos indicó que viniéramos aquí porque nosotros pensábamos ir a el área que hay en Mérida, hemos podido disfrutar de una estancia estupenda, tranquila, sin que nadie nos molestara, sin ruidos, y el regalo al levantarnos de este maravilloso paisaje. Este periplo nuestro nuevo como autocaravanistas también nos está enriqueciendo muchísimo con todas vuestras aportaciones, y en ese sentido yo quería daros las gracias a todos los que estáis contribuyendo que estos viajes estén siendo todavía mejor de lo que ya por sí mismos son. Pero el problema con Mérida es cómo ordenar la visita. Hay tanto para ver y admirar que no resulta fácil organizar un recorrido coherente que muestre lo esencial. Desde luego, lo primero es pasar al otro lado del río Guadiana por el Lusitania que veíamos desde la autocaravana. Es el primer puente que vemos donde el peatón es más importante que el tráfico rodado. Y lo segundo, viajar al año 25 a.C. y empezar a contemplar el resultado de la decisión que entonces tomó Publio Caricio de asentar a los veteranos de 2 legiones romanas, la quinta y la 10ª, en el centro de esta región y a orillas del Guadiana, naciendo así Emérita Augusta como capital de la Lusitania romana. Entremos así en el recinto de máxima atención y divertimento de aquellos rudos legionarios jubilados. Entremos en el anfiteatro. En su planta elíptica tenía una capacidad para unos 14.000 espectadores. Este recinto estaba principalmente dedicado a la lucha de gladiadores y de animales salvajes. Esta es una de las puertas principales del anfiteatro, probablemente la que se utilizaba para que entraran las autoridades y para que salieran los gladiadores victoriosos. Los gladiadores, como ya supongo que todo el mundo conoce, eran unos luchadores normalmente que provenían de la esclavitud o de alguna conducta impropia que les hacía ser condenados a ser gladiadores y luchar en la arena. Y en tiempos de Augusto ni siquiera se consentía que murieran en la propia arena. Una vez que estaban heridos o el que vencía, pues ya se retiraban y ya está. Pero en otros momentos sí que fueron condenados a muerte en la arena mismo. También había algunos de los gladiadores que provenían de gente que se
ocupaba y se dedicaba justamente a ser gladiador y que se enrolaba para eso, como si fuera una mili de entonces. Pero bueno, y finalmente lo que quería comentar es que estos gladiadores eran hombres de extrema fuerza, había con distintas armas cada uno, 4 tipos diferentes, y entre ellos pues luchaban, ya digo, a muerte o a herida. Por cierto que los gladiadores, cuando entraban a la lucha, tenían por norma rezar a la diosa Némesis y la oración que ofrecían a la misma decía: protégeme y haz que salga con los mismos pies con los que he entrado. Por un pasillo lateral se accede desde el anfiteatro hasta el teatro. Con una capacidad de menos de la mitad de espectadores que el anfiteatro, unos 6.000, el Teatro de Mérida es probablemente el monumento romano más emblemático, visitado y fotografiado de Emérita Augusta. Aún hoy se convierte en verano en un increíble escenario teatral y musical cargado de evocación, a través de la interpretación de obras clásicas y modernas. En sus inicios contaba con 3 tramos de asientos que acogían a las diferentes clases sociales. La sociedad romana era muy clasista y eran muy pocos los sitios donde podían compartir un recinto. Este es el caso del teatro, donde lo compartían, pero estaban aislados. Y desde luego las más discriminadas eran las mujeres, que eran las que estaban en la parte de arriba. Por abajo estaban ya por ejemplo, magistrados, caballeros y patrocinadores, y más en la parte intermedia podían estar pues los ciudadanos romanos y los soldados y los veteranos. Alejándonos un poco de estos 2 impresionantes monumentos destinados al espectáculo de masas, llegamos a unas relativamente recientes excavaciones que muestran los restos de la denominada Casa del Anfiteatro. En ella, cubiertos por una espléndida techumbre y por unas pasarelas que protegen los restos arqueológicos, encontramos buena parte de sus antiguos pavimentos, mosaicos en razonable estado y dependencias como la zona termal, los pozos, hornos, cocinas, peristilos, jardines y parte del espacio amurallado que la protegía del exterior. Fuera de la casa queda una necrópolis probablemente familiar. Un poco alejado del centro de la ciudad queda, puede que el más grande circo o hipódromo del Imperio Romano. El emeritense tenía capacidad para más de 30.000 espectadores, lo que es una cifra realmente impresionante para el siglo I después de Cristo, cuando fue construido. Pues después de una mañana un poco extenuante, porque no hemos parado desde que hemos salido esta mañana de ver cosas, pues hemos decidido parar ya porque no podíamos más. Y lo que hemos encontrado pues es un sitio de comida, digamos, actual, que es como de pequeñas tapitas o raciones. Hoy pasamos de lo tradicional. Sin saberlo, hemos acertado sentándonos en esta terraza de un lugar que se llama Volterra, donde hemos comido pues a base de tapas, pero unas tapas exquisitas, de calidad y de cantidad. La verdad es que no son pequeñitas precisamente. Y luego ya para terminar, le he preguntado cuál sería un vino de la tierra que me recomendara, y me ha dicho que este, que se llama, tiene un nombre muy curioso, habla del silencio. Entonces lo he probado, lo vamos a probar. Y es un vino que tiene cuerpo, pero realmente se deja beber muy bien. Recomendable.
Y completamos el día paseando con nuestros nuevos amigos emeritenses, Magui y Serwi, quienes mañana mismo les entregan una preciosa autocaravana, muy parecida a la nuestra, por los alrededores del acueducto romano de los Milagros. Este acueducto sirvió para transportar el agua desde el embalse de Proserpina hasta la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Con ellos, con Serwi y Magui, llegamos hasta el mencionado lago embalse de Proserpina. Se trata de una obra asombrosa por su perfecta ejecución que aún hoy constituye un sorprendente entorno idílico en cuyas cercanías, por cierto, puede pernoctarse en autocaravana, situado apenas a 5 kilómetros al norte de Mérida. Su estado de conservación es admirable, debido a que, tras la caída del Imperio Romano, el lago ha sido siempre una popular zona de baño y recreo. Para nosotros, en este atardecer resulta uno de esos lugares que nunca se olvida, como tampoco se olvida el conocimiento de nuestros nuevos amigos. Bueno, lo primero... La mía era esta, ¿no? Exacto. Vale. Por vosotros todo. Por muchísimas gracias. Que os quede un buen saludo para que vengáis más veces. Exacto, y que nos veamos todos por ahí, por la carretera, por donde sea. Bueno, Sí, ¿y ¿no? qué os ha gustado más de la visita a Mérida, de lo que lleváis? Claro. ¡Qué bueno! ¿Ya? Muy Yo buena. creo que ya. Sí, ya. Por la mañana, tras atravesar el puente romano sobre el Guadiana, entramos en la Alcazaba. Desde lo alto de la muralla, la visión del puente romano y el moderno puente Lusitania crea un indudable contraste. De entre los hallazgos más significativos que se han podido rehabilitar en la Alcazaba está este interesante aljibe excavado en la misma roca que recibe agua del río por filtración de las gravas de su base bajo las murallas. Bajamos hasta el fondo del mismo por unas seguras escaleras. Estamos ante una casa romana, muy temprana, incluso antes de que se construyera la Alcazaba, que se descubrió sobre el año 69 y que se conserva prácticamente entera. Y es una casa de mucho lujo, donde se puede ver que tienen pues eso, una pileta, pero además con agua caliente, conseguían agua caliente y luego pues todos los desagües de la casa además iban a parar al río. Tiene un montón de avances esta casa tan temprana, como se puede ver es de una dimensión muy grande, con lo cual se supone que es de alguien, digamos, adinerado y de una alta clase social. Se ha denominado esta casa, está catalogada como Patrimonio de la Humanidad en el año 1993. Parece que este viaje está dispuesto a recordarnos continuamente la historia de la Beltraneja. Ya recordáis que lo conté hablando más hace tiempo de esta mujer en la casa de las Argollas y he vuelto a hablar en otro momento de ella. Bueno, pues la verdad es que todos estos proyectiles que hay aquí, que tengo a mi lado, corresponden a algunos que fueron utilizados en la guerra que mantuvo la condesa de Medellín, partidaria de la Beltraneja, contra las tropas de Isabel y Fernando. Al final acabaron ganando Isabel y Fernando y por tanto la Beltraneja tuvo que seguir su camino hacia Portugal, donde, como dije en su momento, murió. La Alcazaba tuvo diferentes dueños y algunos periodos de largo abandono, pero fue rehabilitada magníficamente a finales del siglo XX y hoy se ha convertido en sede de la presidencia de la Junta de Extremadura. Cerca de la colorida Plaza de Toros de Mérida se encuentran estas otras dos atractivas visitas en la ciudad. Se trata por un lado de la Casa de Mitreo, que debe su nombre a la aparición de los restos de un posible santuario mitraico en sus dependencias. Pero lo cierto es que fue una residencia de grandes dimensiones,
compuesta de 3 patios y numerosas dependencias como habitaciones familiares, salas comerciales o industriales, jardines, peristilo y termas, perfectamente identificables durante la visita. Incluso aún pueden adivinarse restos de pinturas originales. Como ocurría en la casa del anfiteatro, la visita está muy bien señalizada con pasarelas y paneles informativos. Después de visitar la extraordinaria casa de Mitreo, vamos hacia los columbarios, la zona funeraria, y vamos por un camino que realmente nos recuerda mucho lo que es un cementerio, porque está todo de cipreses hacia arriba y muy angosto el paso. Pero es que además los cipreses tenían, aparte de esta visión ornamental, tenían también un aspecto en cuanto a riqueza, porque los romanos antiguos lo utilizaban como árbol de madera importante, y el tener una plantación importante de cipreses suponía que aseguraba de alguna manera la dote que se le daba a las hijas. Así que bueno, pues también tenía su aspecto económico. Los columbarios, recintos funerarios, normalmente eran construidos extramuros de la ciudad romana. Los que aún podemos contemplar aquí contienen pinturas, grabados, paneles de mármol y epígrafes de las familias que fueron sus antiguos propietarios. Hoy hemos elegido para hacer nuestra parada y poder comer un sitio que nos ha parecido privilegiado, y es justo el templo de Diana, que curiosamente llama mucho la atención cómo la familia de los Corvos lo utilizó como terraza para hacerse ellos su vivienda dentro. Hoy hemos decidido compartir nuestro vino, un vino también de la tierra, como hacemos casi siempre. Se llama Viña Puebla Selección y no está nada malo, por cierto, con un lomo bajo de retinto, que es una vaca andaluza extremeña que se cría en el campo y que tiene una carne al parecer muy sabrosa. Vamos a ello, vamos a probarla, y vamos a probarla con este vino. Salud. De forma rectangular, este templo que hoy conocemos como Templo de Diana, pero que en realidad fue construido a mayor gloria y culto del emperador romano, está rodeado de impresionantes columnas de granito que originalmente aparecían estucadas y pintadas de rojo, lo cual nos parecería hoy en día una auténtica herejía. Sin duda, en su origen, allá por el siglo I de nuestra era, debió tener una enorme importancia religiosa en la ciudad. Esta hermosa edificación fue aprovechada desde el siglo XVI como terracita del Palacio de los Corvos, como ha dicho Isabel, pero como toda maldad tiene su castigo, hoy es el propio palacio renacentista de esta familia la que ha sido despojada de su original destino para convertirlo en centro de interpretación del propio templo, con profusión de luces e imágenes en cierto modo oníricas. Nuestra penúltima visita en Mérida, que acaba pero no agota con la visión del mundo romano que contiene, es el Museo Nacional de Arte Romano de la ciudad. En él, uno no sabe qué admirar más, si los extraordinarios fondos que contiene o el propio edificio demonio que los cobija. Situado frente a la entrada del teatro y del anfiteatro, donde iniciamos nuestra visita a Mérida, este edificio, básicamente construido en ladrillo, es, para nuestro gusto, una de las mejores y más adecuadas a su función obra, con una impresionante y eficiente iluminación natural. Un enorme acierto, sin duda. Y hemos dejado para el final algo que tiene, en principio, poco que ver con ese mundo romano, ¿o no? Me refiero a la cripta y basílica de Santa Eulalia, donde puede que se enterraran los restos de esta mujer martirizada en tiempos de Diocleciano. El interior de la basílica en este momento no es visitable, pero la cripta, en un ambiente bastante apocalíptico, contiene interesantes muestras de arte paleocristiano, visigodo, bizantino y romano, en confusa mezcolanza, que hoy se muestra al visitante, quizá de forma un poco caótica para nuestro gusto, al menos, pero no por ello menos interesante. Una última mirada al impresionante arco de Trajano,
y al moderno monumento de las 7 sillas en granito, aunque sea desde la lejanía, cierran esta apresurada pero emocionante visita a la ciudad de Mérida. Eso sí, sin olvidar un brindis por la nueva autocaravana de nuestros amigos. Pues nada, estamos brindando por la magnífica autocaravana que se acaban de comprar estos señores y que vamos a disfrutar todos muchos en el futuro. Exactamente. Así que nada, Quedadas, salud. quedadas y quedadas. Salud. Y kilómetros.